Nuestra primera variable es el consumo de alcohol. El alcoholismo ha sido definido por Jenny Leck como una enfermedad que incluye todo uso de bebidas que causen daño a cualquier tipo de individuo, sociedad o a ambos. Hay una diferencia grande entre el alcoholismo y el bebedor social. La principal diferencia entre el bebedor social y el alcohólico es que el primero es totalmente libre y decide cuándo comienza a beber y cuándo acaba. En cambio, el alcohólico es incapaz de controlar el consumo y una vez que comienza no sabe ponerse un límite. Hay ciertos comportamientos que evidencian la adicción al alcohol como los cambios de humor inexplicables o la pérdida de interés en actividades sociales. Otra característica que diferencia al alcohólico del bebedor social es que el primero no tiene problema en ponerse a beber en solitario, mientras que el bebedor social no se preocupa por la bebida, sino por el ambiente. Hay diferentes tipos de consumo de alcohol. El consumo de riesgo es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el bebedor. El consumo perjudicial se refiere a aquel que causa consecuencias para la salud física y mental, aunque algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por el alcohol. La dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Etapas. Primera etapa, prealcohólica. Es el consumo ocasional como forma de alivio, diversión, descanso para relajarse. El individuo bebe solo unas cuantas copas y aún no causa molestias de ningún tipo. Segunda etapa, agravante. El bebedor tiene recuerdos borrosos del día anterior, consume alcohol a escondidas, la persona se preocupa por no poder conseguir alcohol en algún evento o solo asiste a fiestas porque va a haber alcohol. Tiene una sensación de culpabilidad por el comportamiento de bebedor. Durante esta etapa surgen conflictos con la familia. Tercera etapa, crítica. Hay pérdida de control en el consumo, conducta agresiva y hostil, remordimiento persistente, abandono de amistades y en ocasiones pérdidas de empleo, hospitalizaciones y puede llegar a pérdida de vida. Cuarta etapa, crónica. En esta fase, el alcohol ha vencido a la persona que puede llegar a pasar periodos de más de una semana ebria e ingerirá todo tipo de sustancias que contengan alcohol. Esto provoca también lesiones físicas. El hígado se resiente y el cerebro sufre cambios físicos. Hay déficits vitamínicos, muchos de ellos son derivados de la despreocupación por la higiene y la nutrición. Asimismo, todo esto puede llevar al coma etílico y eventualmente a la muerte. El consumo de alcohol tiene varios efectos. Algunos de ellos son la desinhibición, euforia, relajación, dificultad para hablar, descoordinación motora, entre otras. Hay varios factores que influyen en los efectos del abuso del consumo de alcohol. El primero es la edad, ya que los jóvenes son más sensibles a los efectos del alcohol. El segundo es el peso y el sexo. El alcohol afecta de modo más grave a personas con menos tamaño. El tercero es la cantidad y la rapidez de ingesta. Y el cuarto es la combinación con otras sustancias, es decir, si se toman tranquilizantes, relajantes o calmantes, se potencian los efectos sedantes del alcohol. Nuestra segunda variable es la violencia. La violencia es la acción y efecto de violentar y violentarse. Es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas, por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. Estos son algunos tipos de violencia. Violencia física. En él, alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo dolor y sufrimiento. En ocasiones puede conducir a la muerte. Violencia verbal. Es aquella que pretende dañar a la otra persona mediante insultos. La violencia sexual implica el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales indeseados. El siguiente tipo de violencia es la psicológica. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo.
Esta es una de las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de probar y de manifestar. Esta violencia es muy frecuente en ciertos contextos sociales como los familiares, escolares y laborales. Esto incluye humillar a la víctima, controlar lo que puede y no puede hacer algo para hacerlo sentir mal intencionalmente, aislar a la víctima de su familia o amigos, negarle cuidados básicos o dinero, acosarlo y convencer a la víctima de que ella es la que está mal. La violencia autoinfligida es una de las clases de violencia más estigmatizadas que existen, ya que en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma, algo que es muy difícil de comprender desde el punto de vista del resto de la gente. En la violencia autoinfligida, la persona se puede realizar cortes en brazos o piernas, se puede humillar públicamente, se puede golpear la cabeza contra superficies duras de manera repetida, etc. Es frecuente que las personas que llevan a cabo este tipo de violencia estén pasando por situaciones altamente estresantes o presenten un trastorno de personalidad. También es posible que la violencia autoinfligida termine desembocando en un suicidio. Violencia interpersonal. Este es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying, los casos específicos de atraco con violencia, etc. Aunque en la violencia interpersonal el causante sea un individuo, es posible que este tipo de agresiones tengan parte de su explicación en fenómenos sociales. Por ejemplo, el consumo de drogas o la pobreza, que son factores muy ligados a la conflictividad. La violencia puede tener múltiples consecuencias sobre la salud de la víctima. En los efectos físicos se presentan lesiones, trastornos crónicos o discapacidad permanente. La víctima de la violencia también puede sufrir efectos sobre su salud mental, como el síndrome del estrés postraumático, la depresión, la angustia o ansiedad, el aislamiento social y las fobias. Para medir las etapas de la violencia en pareja se utiliza este instrumento que se llama violentómetro. Este se divide en 3 niveles diferenciados por los colores verde, amarillo y rojo, que indican respectivamente los siguientes que son focos de alerta. En el primer nivel se advierte que la violencia podría aumentar. Vienen ejemplos como chantaje, celos, etc. En el segundo nivel se fomenta que la víctima reaccione antes de que pase a una violencia de mayor grado. Vienen cosas como caricias agresivas, golpes jugando, pellizcos, etc. Finalmente en el nivel 3, en el que se recomienda ayuda profesional urgente, en donde podemos ver que puede llegar al asesinato. A pesar de que los hombres sufren de violencia, estadísticamente las mujeres son las más vulnerables cuando se habla de violencia. Esto lo podemos ver en las denuncias. Lo que sucede es que la agresión es utilizada por muchos hombres a fin de mantener una relación de discriminación, desigualdad y de poder. También podemos medir la violencia con este ciclo de violencia. Tiene 3 fases. La fase 1 de acumulación de tensión. Aquí se dan pequeños episodios que llevan a roces permanentes entre los miembros de una pareja. Hay un incremento constante de ansiedad y de hostilidad. Esta fase puede durar años, por eso, si la víctima busca ayuda, se puede prevenir la irrupción de la fase aguda o del golpe. La fase 2, que es del golpe, es la etapa en donde la mujer lleva a cabo la denuncia judicial. La violencia física se convierte en un detonador y es por eso que intenta poner fin a esta crisis. Finalmente, la fase 3, que es la de idealización o luna de miel. En esta etapa se produce el arrepentimiento por parte de él. La mujer lo perdona y vuelve a creer en su pareja debido a su escasa capacidad de poner en palabras lo que siente y piensa. En esta fase, él demuestra su arrepentimiento y suele hacerle regalos para que ella vea que es el hombre del cual se enamoró. Frente a tal comportamiento, la mujer deja sin efecto la denuncia. Es por esto que se llama ciclo.